Bienvenidos a un nuevo segmento de Seduca Entrevistas. Mi nombre es Ana Paula Lisicki, presidente de Seduca, y hoy tenemos el agrado de recibir a un conocido de este centro de estudiantes. Un gusto saludarte de nuevo, Mauri. Bienvenido. Anita, muchas gracias. Un gusto enorme estar acá de nuevo con ustedes y volver a verlos en una de las actividades más importantes del centro, y aprovecho también para felicitarlos por lo que estuvieron haciendo este año. Así que un placer. Bueno, muchas gracias, Mauri. Antes de empezar, me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia qué te encontrás haciendo hoy en día y cómo ves el momento que estamos pasando en el país. Ok, ahora estoy trabajando en la parte empresarial de un estudio jurídico y bueno, por las razones que todos conocemos, este no fue un año fácil para nadie, así que estamos superando poco a poco los desafíos que van surgiendo en el día a día de las empresas. Y por otro lado, creo que este es un momento muy delicado para todo el mundo y particularmente para Argentina. Si bien conozco muchas personas que logran aprovechar y hacerse el tiempo en este periodo de pandemia, estoy seguro de que el clima de tensión constante en el país hizo que estos últimos meses no fueran fáciles para prácticamente nadie. Es cierto que la situación de la Argentina fue aún más delicada que en otros países. Y pasando al tema que nos toca tratar en la entrevista de hoy, queríamos que nos cuentes un poco acerca de cómo enfrentaste el desafío de coordinar el equipo del centro de estudiantes durante el año pasado. ¿Cómo enfrentaste las problemáticas que fueron surgiendo y cuáles fueron los métodos que pusiste en práctica para resolverlos? ¿Qué año fue el pasado? Un año de locos. Sí, como vos bien mencionás, un año que implicó un desafío para mí. Si bien tuve personas que me apoyaron durante el proceso, en el momento de los hechos, todos sabemos que estás solo frente a la situación. Uno de mis principales objetivos, y esto lo podemos relacionar un poco con uno de los principales problemas que tiene nuestro país, fue generar un diálogo que nos permitiera debatir cualquier tipo de cuestión o problema que fuera surgiendo a lo largo de todo lo que fue la gestión del año pasado. Como vos sabrás, el año pasado hubo varios temas polémicos y opiniones muy variadas sobre esos temas. Por decirlo de una forma, el primer punto que quiero destacar es que muchas veces no tenemos en cuenta la importancia de justamente abrir el juego y dejar que nuevas ideas se sumen al debate. Este punto creo que fue mi principal reto del año pasado, y me imagino que para vos también debe ser complicado hacerlo este año. Totalmente, y sobre todo con el año particular que tuvimos, ¿no es cierto? La realidad es que muchas veces hasta se complica por una cuestión de tiempos tener un debate en profundidad sobre un tema o una cuestión controvertida. Y para seguir este punto que nos mencionas, te quería preguntar, ¿cómo abordás un tema con alguien que piensa distinto? Es una muy buena pregunta esa. Es un tema complicado y se requiere de mucha apertura, como decía antes, por parte de todos los que están sentados en una mesa de diálogo. No sé si lo notaste, pero hoy en día cada conversación que tenemos parece que es entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo blanco y lo negro, no hay un gris. En estos casos, lo que pasa es que el diálogo desaparece y el acuerdo se hace prácticamente imposible. Las charlas estas se transforman en una especie de enfrentamiento, ¿no? Donde uno desconfía y hasta agrede, ataca la otra parte con tal de ganar ese debate, esa discusión que parece ser una batalla. Bueno, el problema de estos casos no creo que sea tanto el conflicto que se plantea, sino más bien las consecuencias que este tipo de charlas tiene. Seguramente lo hayas vivido, pero hay situaciones donde las personas dicen, mejor acá este tema no lo toco, porque justamente están en una situación donde no tienen mucha confianza. Entonces, en estos casos, uno mismo se está diciendo a sí mismo, mejor me retiro del debate, no por no tener opiniones, que muchas veces las tenemos, sino porque el clima de agresión, de miedo, ¿no? De intolerancia, genera también una penalización,
por tener un disenso, no te justamente incentiva a hacer el comentario, a brindar una opinión, a decir lo que pensás en definitiva. Bueno, y siguiendo con este ejemplo, la imposibilidad de dialogar hace que el número de voces que participan sea cada vez menos, hasta que queda siempre una o dos y se termina por confundir este silencio de parte de la mayoría con un asentimiento a determinadas ideas. ¿Esto qué quiere decir? Se escucha una sola opinión y se piensan varias cosas que justamente no se están diciendo. Y en realidad no es que hay solamente una opinión, es que no se están justamente ventilando opiniones, ideas de los demás. Y lo último que te quiero decir, porque este tema da mucho para hablar en relación a esto, es que normalmente nosotros entendemos que por ahí la censura es algo que viene de arriba, que es de un poder superior a nosotros, pero hay otras maneras de censurar que son mucho más sutiles y que vienen más desde abajo. La que se hace por medio por ahí de prácticas equivocadas que justamente generan que dejemos de dialogar. Para ponerte un ejemplo que lo reconoces vos y creo que toda la audiencia, es el ejemplo de cuando una persona sube la voz a una conversación y no permite el diálogo. Yo creo que ese ejemplo lo vemos mucho y es un tipo de censura que hoy en día también mismo hace que nosotros no seamos propensos a dar una idea, a brindar una opinión. Bueno, muy interesante lo que nos comentás. Creo que son prácticas que muchas veces uno no las piensa y termina directamente actuando en base a la sensación que le genera esa situación. Y con el problema planteado, ¿cómo consideras que se puede mejorar? ¿Sí? Bueno, antes de responderte, te quiero resaltar, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionás. Muchas veces uno no piensa estas cosas, no se las plantea como por ahí las estamos planteando ahora, las siente y actúa en consecuencia directamente. Y volviendo a la pregunta, te quiero decir que nosotros pensamos tener dos opciones frente a este tipo de situaciones que estábamos planteando antes. La primera sería directamente mostrar nuestras ideas, despreciando a los otros que no piensan igual que nosotros. Y la segunda sería callarnos y cederles el control a los únicos que hablan o al único que habla. Yo creo que esta situación, donde tenemos estas únicas dos opciones, plantea una falacia. Y por si alguno por ahí no lo tiene muy en claro el término, la falacia es un argumento que se muestra como aparentemente válido, pero que en realidad no lo es. Ahora bien, ¿por qué una falacia? Porque existe otra opción, que es poder separar lo que pensamos de lo que somos. Es decir, volver a debatir ideas sin generar una batalla personal como la que hablaba antes, con quien estamos debatiendo un tema. Si nosotros logramos hacer esto, vamos a poder escuchar al otro sin estar pensando qué responderle mientras el otro está hablando. Nosotros muchas veces estamos teniendo una discusión con alguien y mientras la otra persona habla decimos, ¿y nosotros qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a responder? ¿Cómo vamos a refutar? ¿Cómo vamos a ganarle en definitiva? Y eso no construye. Si hacemos justamente el camino inverso, vamos a poder construir dentro de una mesa de diálogo un verdadero consenso. Hay una frase que me la volví a leer para esta charla, que me gusta mucho, que tiene que ver con eso, que dice que quizás uno tenga más en común con quienes piensan distinto, pero quieren dialogar, quieren conversar, que con quienes comparten una opinión con nosotros, una idea, pero son intolerantes al diálogo y justamente cometen actos como esto de levantar la voz, no permitir, no dar lugar a una opinión. Totalmente. Hay muchísimo que decir sobre cómo construir un diálogo y sobre cómo hay que empezar a reflexionar sobre algunas cuestiones que incorporamos como pensamientos propios, pero que nunca nos tomamos el tiempo de analizar, ¿no es cierto? Y ya una última pregunta de esta charla. ¿Tenés alguna conclusión sobre este asunto o alguna recomendación que quieras hacerle a quienes nos están escuchando? Una recomendación que puedan implementar, como vos lo hiciste en Seduca, en cualquier tipo de charlas o debates que tengan con amigos, familiares o colegas de trabajo. Sí, sí, hay muchas recomendaciones que hacer sobre este tema. Bueno, una de las más fundamentales es ser pluralista, es decir, incluir la mayor cantidad de voces y opiniones en la formación de una idea, ¿no? Para eso hay que ser capaces de dar opiniones
totalmente distintas a las nuestras y que muchas veces no nos van a gustar. Para eso creo que hay que ser sumamente tolerante. Y además, como te decía antes, hay que aprender a conversar mejor, encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo, no con la voz levantada, no dejando que el otro hable cuando a uno le conviene. Estas mejores maneras de estar en desacuerdo se traducen en escuchar para entender al otro y no estar justamente esperando que el otro diga algo para después imponernos nosotros, como por ejemplo es otra idea. Otro supuesto en el cual justamente nosotros muchas veces pecamos una conversación. Y si nosotros no terminamos por escuchar al otro, no va a haber una conversación. Y yo, como te decía, son muchas. Otra más que te puedo sumar es que hay que separar, que esta me parece fundamental, a lo que son las ideas de las personas. Necesitamos discutir las ideas nosotros, para que sobrevivan las mejores. Las personas creo que merecen, más que sobrevivir, merecen respeto, y las ideas sí tienen que ganarse ese respeto, que las personas ya lo tienen justamente de por sí, por justamente el hecho de ser personas. Bueno, Mauri, te agradecemos una vez más por haber sido parte de Seduca Entrevistas 2020 y ha sido un placer encontrarnos nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a Seduca y a todo el equipo. Una alegría verlo de nuevo y bueno, espero que sirvan estos aportes como sirvieron los anteriores y un placer enorme volver a estar con ustedes.